Ya dijimos anteriormente que las riquezas no son malas en sí mismas. De hecho, son necesarias para vivir con un mínimo de dignidad y también con ellas podemos hacer mucho bien a los demás. Pero si bien es cierto esto, también lo es el hecho de que pueden ejercer, y de hecho muchas veces ejercen en nosotros, un gran poder de seducción. Y entonces, lleno de ingenio y de picardía, empieza a añadir más corrupción de la que había en su vida, porque empieza a extender corrupción a su alrededor, corrompiendo a sus subalternos, que se dejan corromper con tal de tener que pagar menos. Y ahí donde tenían que pagar 100, les hace pagar 80 o 50. Y entonces sí que despertará en nosotros ese amor de Dios, la picardía y la sagacidad, la pillería, para poder llevar muchas almas al Señor, que es lo único que verdaderamente importa, ¿no? Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. A través de la parábola del administrador infiel que acabamos de escuchar, San Lucas vuelve a insistir en el tema de las riquezas.
Ya dijimos anteriormente que las riquezas no son malas en sí mismas. De hecho, son necesarias para vivir con un mínimo de dignidad y también con ellas podemos hacer mucho bien a los demás. Pero si bien es cierto esto, también lo es el hecho de que pueden ejercer, y de hecho muchas veces ejercen en nosotros, un gran poder de seducción, despertando en nosotros un afán voraz, desmesurado de poseer, haciendo que solo tengamos ojos para las riquezas, haciéndonos ciegos a las necesidades de los demás y olvidándonos de Dios. Y ese afán además hace muchas veces que las riquezas acaben ocupando el lugar que Dios tiene que ocupar en nuestro corazón. Por eso concluye Jesús al narrar la parábola: no se puede servir a Dios y al dinero. Y es que es verdad que hemos nacido para amar y por medio del amor entrar en comunión de amor con los demás. La cuestión es que este anhelo tan profundo que hay en nuestro corazón de entrar en comunión de amor con los demás puede pervertirse y degenerar en un anhelo enfermizo de poseer, ya sean cosas o personas. En el caso de cosas entra la avaricia, la codicia, en el caso de las personas la lujuria y otras. Pero entonces lo único que sucede es que hacemos daño y nos hacemos daño. Por eso hemos de aprender, podríamos decir, a poseer virginalmente, es decir, sin dañar, respetando al otro, haciendo que el otro a través de esa relación crezca y llegue a ser plenamente él. La comunión con Dios, y pienso también cuando recibimos la comunión en la Santa Misa y entramos en comunión con Dios, la comunión con Dios nos ayudará y nos ayuda a purificar, a encauzar y a ordenar debidamente nuestras pasiones, de modo que no se dejen arrastrar por ese afán voraz de poseer y de este modo podamos entrar en una sana comunión de amor con los demás. De hecho, volviendo a la parábola, podemos ver que la relación del administrador infiel con las riquezas es enfermiza, tanto que cuando su amo, al enterarse que está malgastando los bienes a él confiados y le dice que en adelante no seguirá administrándolos, como en su mente y en su corazón solo hay que las riquezas, empieza a cavilar cómo se lo hará para no quedarse sin dinero. Pero precisamente porque en su mente y en su corazón solo las riquezas, no se le pasa por la cabeza en un solo momento pedirle perdón a su amo. Y qué diferente hubiera sido si ese administrador infiel hubiera reconocido su pecado y le hubiera pedido perdón a Dios, que es su amo. Qué diferente hubiera sido. Como sí hizo el hijo pródigo con su padre. Y qué bien acabó aquella escena, ¿no? Pero quizá el administrador infiel piensa que Dios es un tirano, como sí que lo son las riquezas, que ha hecho de ellas su falso Dios, que sí que son unas tiranas. Pero Dios no. Dios, tan solo en el primer momento en el que esa persona hubiera reconocido su pecado, hubiera pedido perdón, habría sido perdonado. Y qué diferente hubiera sido si esto hubiera sucedido. Pero no lo hace. Y entonces empieza a ir por un camino que en el fondo no tiene salida y que solo va a hacer que empeorar las cosas. Y entonces, lleno de ingenio y de picardía, empieza a añadir más corrupción de la que había en su vida, porque empieza a extender corrupción a su alrededor, corrompiendo a sus subalternos, que se dejan corromper con tal de tener que pagar menos. Y ahí donde tenían que pagar 100, les hace pagar 80 o 50.
Y de hecho así mienten y defraudan también al amo, como había defraudado el administrador infiel. Porque esta es la acusación que le llega, que está malgastando los bienes que el amo le había confiado. Está defraudando a su amo. Yo pensaba que ojalá tú y yo no defraudemos a Dios, que ojalá tú y yo no malgastemos esta vida que se nos ha dado, con todos los dones que de Él hemos recibido. Qué triste sería, ¿no?, llegar al final de nuestra vida, echar una mirada hacia atrás y ver que hemos malogrado nuestra vida, que la hemos malgastado, ya sea porque las pasiones nos han arrastrado, ya sea por indolencia, ¿no? ¿Cuánto podíamos haber hecho en nuestra vida y cuán poco hemos hecho en realidad? Ojalá que no tengamos que llegar a ese momento de nuestra vida y ver todo lo que podíamos dar y lo que Dios esperaba de nosotros y qué poco hemos correspondido, ¿no? Por eso, ojalá que cuando llegue el momento, y llegará, de dar cuentas a Dios, nuestro Padre, de lo que ha sido nuestra vida, le demos la alegría de juzgarnos, porque hemos correspondido a esos dones y talentos que Él nos confió y que los hemos hecho fructificar con creces. Pues como sugiere la parábola, todos los bienes de la tierra son de Dios. Él es, en sentido estricto, el único propietario. Y Dios nos ha confiado esos bienes a nosotros los hombres, para que los administremos, y eso es lo que somos, simples administradores de esos bienes que en el fondo no son nuestros. Por eso dice Jesús, si no fuisteis fieles en lo ajeno, es decir, en lo que no es vuestro, las riquezas, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Y es que hay que entender por riqueza injusta, y esto hay que fijaros bien, hay que entender por riqueza injusta no solo aquella que se obtiene por medios injustos, ilícitos, sino también se tiene que llamar riqueza injusta a aquella que uno ha obtenido lícitamente con el sudor de su esfuerzo, pero que si se aferra a ella egoístamente y va acumulando injustamente, haciendo que otros estén malviviendo por culpa de este acumular egoísta, entonces también esa riqueza se vuelve injusta. Si no abrimos las riquezas a esa función social para que lleguen a todos, porque Dios lo ha creado todo para todos, no solo para unos pocos, sino para todos, en el fondo se vuelve injusta. Por eso hay una afirmación del cardenal Angelo Comastri cuando está comentando una de las estaciones del Vía Crucis, que dice: acumular es robar si el amontonar inútil impide a otros vivir. Repito, acumular es robar si el amontonar inútil impide a otros vivir. Por eso cuando alguna vez damos limosna, nos puede dar la sensación que hacemos un acto de caridad, pero probablemente lo único que estamos haciendo es un acto de justicia, que es retornar al otro lo que en el fondo también es suyo, porque estrictamente hablando las riquezas no son nuestras, incluso aquellas que hayamos adquirido válidamente con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, sino que también son de los demás, porque Dios lo ha creado todo para todos y no solo para unos pocos. Y esto es lo mejor que podemos hacer, compartir las riquezas con los demás, porque de esta manera estaremos acumulando para el cielo. Como dice Jesús, ganaos amigos con el dinero de la iniquidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. Y acabo comentando brevemente lo que quizás es más sorprendente de la parábola, y es el elogio que hace Jesús de ese administrador infiel al haber procedido con astucia.
Evidentemente, Jesús no lo felicita por, digamos, su manera injusta de proceder, porque ha malgastado los bienes que él le había confiado, sino que le elogia por la astucia con la que ha procedido. Porque el Señor quiere que nos fijemos precisamente en esa astucia, en esa sagacidad, en esa picardía que ha tenido para las cosas de este mundo, para que también nosotros tengamos esa picardía para las cosas de Dios, para extender el reino de Dios acercando las almas a Dios. También el Señor quiere que nosotros tomemos nota de esa picardía que ha tenido el administrador infiel, para que nosotros también la tengamos con las cosas de Dios y poder así acercar almas a Dios. Recuerdo hace unos años que un amigo mío de colegio, que cuando era pequeño siempre coincidíamos en el pupitre, siempre estaba a mi lado, no sé si es porque nos hacían poner por orden alfabético y coincidíamos, que siempre estábamos el uno al lado del otro, y era aquella época en la que sus profesores todavía te pegaban, ¿no? Y te pegaban bien, Y me acuerdo que había uno que te cogía de la patilla o de por aquí y te subía así para arriba. Y yo recuerdo a este amigo mío que la verdad es que era un travieso, un pícaro, pero vamos, un gamberro, en el buen plan, Y me acuerdo, pobre, yo tengo la imagen de verlo arriba y abajo, ¿no? El profesor lo iba cogiendo, en fin, como no hacía los deberes, pues los hacía mal, ¿no? Y entonces que es un gamberro de primer orden, pero en buen plan, una vez me comentaba que estando en la biblioteca, que yo pienso, no sé qué hacía en la biblioteca, pero luego lo entendí, se ve que había una chica ahí que le gustaba, ¿no? Y quería ligar con ella, pero en fin, le daba vergüenza entablar, digamos, conversación con ella, ¿no? Entonces el tío se las apañó para ver cómo lo podía hacer para poder hablar con ella, ¿no? Entonces se le ocurrió dejarse el móvil a propósito en la mesa, y entonces se fue. Y entonces la chica, claro, lo vio, entonces le dijo, oye, que te olvidas el móvil, ¿no? Le cogió el móvil y se fue para darle el móvil, ¿no? Y así es como él pudo entonces empezar a conversar con la que ahora es su mujer. Y bueno, yo no pude casarle porque todavía no era diácono en aquella época, pero sí que pude dar la primera comunión a varios de sus hijos. Y ya les dije en la comunión, ya les dije, digo, si sois la mitad de gamberros de lo que ha sido vuestro padre, seréis gamberros. Entonces, bueno, esto, en fin, luego ya fui mejorando, digamos, elevando el nivel de la homilía, ¿no? Pero en este sentido, ¿no? Ojalá que también nosotros tuviéramos esa picardía, esa pillería que tenía este amigo mío, ¿no? En este caso, para ligar con la que ahora es su mujer, ¿no? Ojalá que también nosotros tuviéramos esa picardía, esa pillería, para hacernos los encontradizos con aquellos que están lejos de Dios, que tengamos esa picardía para buscar la oveja perdida, para dar más gloria a Dios. Pero para tener esa picardía, antes tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón a Dios, y tenerlo más de lo que tenía ese administrador infiel con las riquezas. Y solo tendremos a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón si cuidamos nuestra relación con Dios, si cuidamos nuestra vida interior, si vamos a la oración, si frecuentamos los sacramentos. Solo así haremos que Dios realmente y de verdad, no solo teóricamente, sino de verdad, esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces sí que despertará en nosotros ese amor de Dios, la picardía y la sagacidad, la pillería, para poder llevar muchas almas al Señor, que es lo único que verdaderamente importa, ¿no? Pidámosle a nuestra Madre, la Virgen María, que así como en su corazón inmaculado, ¿no?, también en el nuestro haya mucho amor de Dios, para que eso nos lleve a movernos, para llevar, a acercar almas a Dios, y para Él sea toda la gloria.